toquen bubida toda la vida buena, toquen bubida toda la vida buena. Sanwa kuranza buena, kakwa polekea piake, kuranza vida buena, toquen bubida toda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa Somos Cultura, Somos Tradición. De antemano, muchas gracias por todos los comentarios que hemos recibido por nuestro primer programa. Y el día de hoy queremos y tenemos a un personaje pues, que siempre hemos visto más detrás de las cámaras y en los escenarios, pero nunca hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo y saber quién es. Vamos a hablar hoy un poquito con nuestro amigo Rocco. Rocco, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa. Muy bien, Merino, muchas gracias. Es un honor tener la oportunidad de estar aquí en esta muestra de cultura de lo que es el municipio y pues aquí con ganas de contar un poquito de la historia. Hoy vamos a conocer de la vida de Rocco, de sus inicios en el arte, en la música, en la televisión, en la producción. Y antes de empezar, pues vamos con una pequeña nota que nos tiene el equipo de cultura. El mural El Ciclo fue donado por la familia Sepúlveda. Ellos eran nietos de don Benedito Sepúlveda, quien fue el propietario y quien construyó esta casa a principios de 1900. La casa es un legado de la familia Sepúlveda después de que el municipio la hubiera adquirido por 3 millones de pesos. Ellos aportaron este mural que se hizo en el año de 1986. Contrataron al maestro José Alberto Duque Chepe, quien fue el autor del mismo. Inicialmente el mural nos muestra unas matas de maíz como símbolo de perennidad en el tiempo. En la parte de arriba tenemos 3 figuras indígenas que hablan de la mitología catía. En ellas está representado el dios Taizese, el dios Caragavi y Tituirca, quienes para nuestros indígenas fueron los creadores del mundo. Luego viene representado la figura del cacique Toné, están su tribu catía. De pronto el autor del mural quiere en medio de la pintura describir un poquito como la parte física de estos indígenas, que tenían los pómulos muy salidos, aunque eran un poco delgados, contaban con una fibra muscular que los hacía muy fuertes para los enfrentamientos que tenían o las luchas que se presentaron con otras tribus y con los españoles. Viene después entonces una franja blanca, que es esta que se puede apreciar acá, y hace este recorrido. Si bien se ve, hace unas curvas o serpentea y luego viene a bajar hasta la base del mural, donde había una cabeza de una serpiente. ¿Qué es? Es simplemente está representando al penderisco por medio de esta franja, que en la parte de abajo, digamos en la parte de Mandé, y antes de desembocar al Atrato, los indígenas o la comunidad de abajo lo llama murrí, que significa culebra. Luego viene entonces esta tercera parte, que es donde ya hay digamos la invasión española, y los españoles de alguna manera imponen sus creencias cristianas, y por eso es que podemos alcanzar a ver que hay una cruz y sobre la cruz hay un español que monta uno de sus corceles y está haciendo fuerza, o sea, está sometiendo a nuestros indígenas. El indígena que hay debajo de la cruz simplemente tiene una expresión de dolor, donde se muestra ese padecimiento y ese trabajo de esculturación que hicieron los indígenas con ellos, al someterlos al cristianismo, al apoderarse de sus tierras, de su cultura y del oro que había. En la parte de arriba podemos mirar que ya con la llegada de los españoles, y teniendo en cuenta que los españoles, con los españoles venían indígenas y venían negros, entonces ocurre la mezcla de razas.
si de pronto podemos mirar hacia arriba, se pueden apreciar varios rostros, pero con varias muestras o varias caras en una sola. Luego viene entonces la tercera parte, que ya es la época precolombiana. Estamos hablando ya del año de 1800, cuando empezó a crearse la zona urbana del municipio, que tuvo su base en este valle en el momento en que algunos colonos se desplazan de Santa Fe de Antioquia con miras a llegar hasta el Chocó o hasta Panamá. El paso por el Valle del Penderisco fue algo obligado y fue muy constante, lo que hizo que se fueran creando pequeñas reservas donde los colonizadores, arrieros y los propietarios de las tierras tuvieran la necesidad de tener un asentamiento en donde vivir. Entonces ahí se dio el comienzo o se dio el principio de la fundación del municipio. Estuvo en un auge muy grande lo que fue la arriería, que como decía anteriormente, nos hacía posible la comunicación entre Santa Fe de Antioquia y el Chocó. Y para terminar, tenemos que hay 12 figuras que en sus manos portan una granadilla. La granadilla está simbolizando la parte económica de aquel entonces, y estoy hablando más o menos del año 98, cuando la economía del municipio estuvo basada en la producción de la granadilla. Y esas 12 personas que hay ahí, según el autor, están haciendo alusión a las 12 personas que donaron las tierras para la fundación del municipio, lo que era la parte urbana. Y terminan ofreciéndole ese legado, la granadilla, al sol, que siempre ha sido una esperanza perenne, y terminamos con el maíz, que no ha tenido fin, o sea, continúa desde el principio, es y será por siempre el maíz. Bueno, volvemos acá con nuestro amigo Rocco, que nos va a empezar a contar un poquito. El hijo de don Aristides y de doña Georgina. Contanos, a ver, Rocco, cómo transcurrió tu infancia. Bueno, mi infancia fue en el campo. Éramos una familia, pues, como de clase media, se puede decir, en el campo, ¿cierto? Entonces mi papá siempre ha sido muy negociante, entonces conseguía una finca, al año, 2 años conseguía otra, entonces siempre nos la pasamos como yendo de un lugar a otro. Eso hizo que conociera pues como muchos lugares diferentes, con distintos paisajes, que me generaban distintos recuerdos. Estuvimos viviendo, por ejemplo, en Laná, también por allá en el Cuchuco, por los lados de Betulia, en la Guamala. En fin, mi infancia fue en el campo. De ahí todo ese amor por la tierra y los paisajes. ¿Viviste en paraísos? Yo creo que sí. Pero también hay un pedazo de la historia, pues, que yo creo que ha marcado mucho a la gran mayoría de los colombianos, y es ese tema del desplazamiento. Sí, en el año 99, más o menos en diciembre, todo cambió. Ese fue como el momento en que mi vida se partió en dos, porque pasé de vivir en medio de la naturaleza a tener que vivir ya en el pueblo y hasta en la ciudad. Nosotros sufrimos el drama del desplazamiento en la vereda La Guamala, que es un corregimiento pues más de Betulia, que se llama Luciano Restrepo, pero pues todo el mundo le dice La Guamala. Allá hubo una masacre de la que mi papá fue pues como el único que salió vivo, y tuvimos que dejarlo todo y volver a empezar de cero. Estudiaste en Urrao, terminaste en noveno 18 en el J. Iván. Sí. Y de ahí pues viajaste. ¿Cómo es esa cosa de que fuiste químico farmacéutico? Yo le desenredo ahí el asunto. En el campo alcancé a hacer sexto, sí, en un bachillerato rural que se llamaba SAT. Después pasamos aquí al municipio, y en el J. Iván, que antes se llamaba Liceo Simón Bolívar, hice el grado séptimo. ¿Qué pasó? Que aquí en Urrao en esa época también empezó todo ese drama pues de los asesinatos y todo, y nosotros con el trauma que ya traíamos, lo que hicimos fue irnos para el eje cafetero. Entonces allá estuvimos viviendo más o menos un año,
y allá hice el grado octavo. Luego regresamos aquí y ya noveno, décimo y 11. Y después me fui para la ciudad de Medellín a estudiar química pura. Y bueno. ¿Estuviste cuántos semestres? Yo alcancé a hacer allá como 4 o 5 semestres. Pero volvámonos un poquito y háblame, sí. Acá hay unas personas, Camilo Hernández. Camilo Hernández era un amigo del colegio que había conocido en séptimo, luego que me fui al eje cafetero y regresé, pues empezamos a tener una amistad un poco más cercana y yo vi que él empezó a aprender a tocar guitarra. Un señor, Manuel Segura, le empezó a enseñar punteitos de música colombiana y todo eso, entonces a mí me empezó a dar la goma también. Y por ahí mi papá me regaló una guitarra, entonces empecé a acompañarle los punteos a Camilo. ¿Y don Glauco, Martín y Rafael? Después nos juntamos con Glauco, Martín y Rafael y formamos una agrupación que le pusimos un nombre todo charro, se llamaba Ramacaroga. Era porque juntábamos las iniciales nombres de todos los nombres y era pues como de cierta forma la sensación entre los que nos contrataban para dar serenatas. Porque 2 pelados muy jóvenes tocando ahí súper bien y todo, y otros señores, pues cierto, era como esa fusión. De generaciones. Un cruce de generaciones, entonces eso a la gente le parecía muy particular y disfrutaban pues de las serenatas que dábamos. Por ahí alcanzamos a grabar algunas canciones con el profesor Hilario, por allá en Jaipera, pues un bonito recuerdo porque fue como la primera vez que grabé algo. Tocando los Cuyos, sí. Los Visconti y dando serenatas. Sí, señor. Muy bien. Después llega el rock en español. Después llega el rock en español. Cuando estaba más o menos en décimo y 11, pues que ya sabía más o menos manejar la guitarra, paralelo al proceso de aprender música colombiana, también empezamos a tocar cancioncitas de rock en español, como para estar acorde a las compañeras, a los compañeros, ¿cierto? Los actos cívicos a veces lo invitaban a uno a hacer algo, entonces uno salía pues con alguna cosita y sí. Bueno, Rocco, pues vamos ahora a ver otra nota que nos preparan nuestros profes de la Casa de la Cultura y ya volvemos para que escuchemos las historias que tiene Rocco. Cuando me aprietan las cadenas, sí, no soy capaz ni de gritar, tu amor me salva. Cuando se cansa la esperanza, cuando despierta mi dolor, cuando la oscuridad avanza y duerme la luz del corazón, tu amor me salva. Eres un viento fuerte y fresco, la vida y el aliento que me hace caminar. Siente hoy todo lo que siento yo para sacar de adentro otra oportunidad.
cuando abro ventanas que me tapian con silencio. Crecen las sombras y si nos ladran los perros, vuelan las bocas que sembrando dan el tedio y sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo. Cada día es más difícil hacerlo todo, pero si me escuchas siento que no estoy solo y sé que la alegría con que empujo cada hecho abre la puerta que alimenta el crecimiento. Eres un viento fuerte, fresco, la vida y el aliento que me hace caminar. Sí, 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 siéntelo, siéntelo, siente hoy todo lo que siento yo para sacar de adentro otra oportunidad. Otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Continuamos entonces acá con nuestro invitado, con Rocco, que ahora nos va a hablar de un lugar que marcó mucho a muchas generaciones en Urrao, Sinfonía. Sinfonía, sí. Cuando hicimos un documental o un mini documental sobre Sinfonía en Aupur, yo lo llamaba el legendario bar de rock de Urrao, ¿cierto? Legendario porque para muchas personas significó una etapa de su vida o el comienzo de algo. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de varios amigos, el comienzo de la segunda etapa del rock en Urrao, ¿cierto? Habíamos tenido la primera banda de rock que era Nashin, y luego todo se quedó como en stand-by por la violencia y todo eso, y creo que gracias a Sinfonía y a los procesos que iniciamos ahí, como que el rock volvió, ¿cierto? Y la primera banda en Sinfonía fue después de Nashin. Sí, nosotros nos juntábamos en vacaciones, cuando llegaban pues como los amigos que ya estaban en la ciudad y todo eso, y armábamos agrupaciones como de la nada, ¿cierto? Improvisaditas, montamos algunos covers y armábamos conciertos. Entonces de ahí salió, por ejemplo, Inféresis, que el vocalista era José, el dueño del bar. Alguna vez tuvimos una banda de ska, se me escapa el nombre, pero por ahí estuvo tu esposa Dayani también, creo que tocando, estuvo Joser, o sea, todos ahí nos dimos el champú. Y en el bar también se hicieron eventos buenos, o sea, se logró traer, por ejemplo, a Akash, que era una banda reconocida en Latinoamérica, se trajo a Nepentes, que también una banda súper reconocida. En fin, fue una época muy bonita, nosotros vibramos con el rock en Sinfonía, entonces aprovecho como para agradecerle a José porque nos brindó ese gran espacio. Y nace Adivarius. Adivarius ya nace de un proceso un poco más académico, ¿cierto? Éramos los mismos de alguna manera que habíamos estado allá, pero entonces ya había unos que estaban tomándose más en serio el estudio de la música con partituras y todo eso. Entonces Christian, Slater, Jefferson, que fue uno de los fundadores, empezaron a ensayar en la escuela de música. Por ahí estuvo también Jorge, pues el hijo de don Jorge, el de la quesera, estuvo Pamela, que era la vocalista, y yo ingresé a Adivarius a tocar batería. Yo empecé a aprender a tocar batería de pura goma con el profesor Edgar Gallego en la escuela de música, y necesitaban a alguien que le pegara los tarros, entonces me metieron. No me acuerdo en qué momento empecé a cantar en Adivarius. Esa historia está ahí como en el limbo. Esa quedó en el limbo, yo no me acuerdo por qué fue que resulté cantando. De mínimo alguno me dijo, hey, ¿por qué no cantas? Y ya. Porque además hubo muchos logros con Adivarius. Recordemos que en esta época nace un programa muy importante que es Antioquia Vive la Música. Contanos qué pasó con Antioquia Vive la Música. Bueno, Antioquia vive la música y vive la danza y todo eso. Vive el teatro. Vive el teatro, era pues como una forma de poner, de cierta forma concursar, pero también como aumentar el nivel de todas esas agrupaciones culturales de los municipios, y tuvieron en cuenta también a las categorías urbanas, bandas de rock, de ska, de reggae. En la categoría urbana de eso, que
se realizó, digamos, una final o algo así en Río Negro, y nosotros tuvimos la fortuna de ser la banda ganadora de la categoría urbana, ¿cierto? Y en esos azares que vos llegaste, no te acordás ni cómo quedaste cantante de Adivarios, pues te ganaste también el mejor vocalista del concurso, del festival. Estás bien dateado, hombre, Merino. Nosotros pues estábamos ahí en la celebración, decían ahí en la tarima, sí, el primer puesto, no sé qué, categoría urbana, Adivarios, todos estaban ahí. Cuando van diciendo que es que el premio al mejor vocalista del concurso, y me mencionan a mí, y yo me quedé como, ¿qué? Yo, y eran todos empujándome, sí, usted. Eso fue también muy, pues, gracioso de cierta forma, no me lo esperaba, pero abrió las puertas para muchas cosas con el Instituto de Cultura, por ejemplo. A eso vamos, porque pues la importancia de un programa como Antioquia Vive dejó muchos caminos para los artistas antioqueños. Por ejemplo, en el Bicentenario de Antioquia, pues el maestro Juancho Valencia hizo una producción del himno muy querida por muchos, por otros no tanto, pero que tuviste la oportunidad de participar. ¿Cómo fue eso? Sí, digo yo que gracias a las bases de datos, me imagino que quedan en el instituto, como de los gestores o personas que tienen que ver con la cultura en los municipios, a Pamela y a mí nos pidieron el favor o nos dieron la oportunidad de participar en la grabación de ese himno, ¿cierto? Así fuera una aparición de 2 segundos, lo que sea, pero fue importante haber estado en eso. Vino un equipo de producción pues cinematográfica súper teso. A Pamela la grabaron en el Páramo, a mí me grabaron por allá en el Volcán, y pues fue una cosa impresionante uno ver ese despliegue tan grande para grabar 3 segundos, ¿cierto? Eso me gustó mucho, y yo creo que también en parte fue una de las cosas que me descrestó con todo esto de lo audiovisual y que me hizo luego seguir con eso, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso. Vamos ahora, en nuestro mes del idioma, a invitar a los poetas surreños para que nos declamen un poco de sus poesías. Cielo e infierno. ¿Quién no ha vivido un infierno? Uno de esos donde la lava se escurre por la espalda. Uno de esos donde la piel hierve, se hace llama sobre las sábanas. ¿Quién no ha vivido el cielo? No de rodillas ni de rezos. Uno de gozo, donde los gemidos son oraciones, invocaciones de los cuerpos que se consagran al placer. A la flor. ¿Cómo puedo quererte igual? Si tus besos se desprendieron de mi piel, anteayer con el vendaval que arrastró mis palabras a las que no fuiste fiel. Pasó tan fuerte que me destruyó desde dentro. Estaba frágil, sin posibilidad de resistirme. Pedazos de mí avanzaron hacia la nada, entre la furia del viento. Lo que quedó se esparció sobre el fango y el campo verde. ¿Cómo me podré reconstruir ahora? Cuando se ha deshecho mi fuerza y no puedo avanzar para conseguir brea. Solo me puedo degradar y ser útil a la flora. Y que con ello se consuma tu pena por mi ausencia, sin que alguien lo vea. Continuamos con Rocco, que nos va a contar un poquito uno cómo es músico, vocalista, se ganó un concurso como mejor cantante en un festival importante en Antioquia, pero también es panadero, también es mesero. Sí, lo que pasa es que pues, yo he dado como muchos botes por ahí, ¿cierto? Lo que haya que hacer, pues se ha hecho. No he sido como muy, o sea, no me ha tocado estresarme mucho como por conseguir un trabajo así, porque afortunadamente la vida siempre me resulta con algo. Entonces, sí, fui mesero en el Bar Sinfonía precisamente. Entonces era chévere el trabajo de cierta forma porque era atendiendo a los mismos amigos de siempre, ¿cierto? Entonces como que no me perdía los parches porque estaban ahí todos adentro, entonces seguía la interacción, todo. También agradezco de nuevo a José por esa oportunidad, pues porque digamos que nos dio la papita un tiempo. También estuve trabajando en la panadería del difunto Sergio Vargas en Palenque, un lugar muy
de muy grata recordación porque ahí hacíamos muchas tertulias, hablábamos mucho sobre la vida. Y llegó a tu vida un maestro, Norman Pérez. Contanos de Norman. Norman fue el primer profesor que trajo la Fundación Batuta al programa Música para la Reconciliación, que aún funciona. No sé cómo se llame pues ahora, pero entonces era un programa dirigido a la población vulnerable, víctima de desplazamiento o así, para iniciación musical. Entonces Norman hacía muy bien su trabajo aquí, tenía un montón de alumnos y todo eso. En una de esas tertulias que hacíamos en la panadería del difunto Sergio Vargas, nos conocimos. Ellos eran como conocidos de hacía tiempo y resultamos haciendo música juntos, tocando. Entonces él como que vio de cierta forma que a pesar de que yo tenía un recorrido en la música, pero de manera empírica, tenía capacidades de pronto para la docencia. Entonces cuando Norman decidió irse para la ciudad, o no sé, creo que lo trasladaron a Cocorná, necesitaban una recomendación de alguien que fuera como a seguir con eso que él hacía. Y él me recomendó a mí, pero no me había dicho, o sea, él no me dijo, te voy a recomendar, no, yo sano. Cuando de repente en esa época estaba yo trabajando en un café internet y me van llamando de Bogotá. Profesor, tiene capacitación el martes aquí en Bogotá y le mandamos a su correo el itinerario de viaje. Y yo como que, ¿qué? Pues ¿cómo así? Yo nunca había montado en un avión. Entonces me emberraqué a llamar a Norman a ver si era un error o así. Y no, resulta que él me había recomendado y me habían decidido contratar, entonces resulté por allá. Y Batuta fue una parte de tu carrera como docente, pero también una muy buena formación. ¿Cómo es eso de que hiciste un concierto en la Jorge Tadeo Lozano? Sí, eso fue parte de esa semana inesperada que te acabo de empezar a contar. Cuando llegué a Bogotá, después de un ratico de vuelo bastante traumático para mí, porque cuando el avión medio se movía, yo era ahí como, ¿esto se va a caer o qué? El que iba al lado, no, tranquilo, eso es normal. Bueno, montañerito yo, ¿cierto? Yo diburrado. Llegamos allá y la Fundación Batuta siempre ha tratado a sus empleados como unos reyes. Llegamos a un hotel 5 estrellas, el Hotel Tequendama. En fin, todo maravilloso hasta que empezaron las capacitaciones. Todos los profesores de Colombia estaban ahí, de ese programa. Todos eran profesionales universitarios, no sé qué. Yo no sabía ni leer una partitura. Entonces, en medio de las clases sacaban a cualquiera. Profe, venga usted, léame esta de guitarra, por favor, para acompañar a los compañeros. Yo era de hermano, yo hasta temblaba, yo que no me vayan a sacar, porque yo no sabía leer partitura. Entonces, eso era fijo que de una para la casa. Fui de buenas, nunca me sacaron. Y teníamos que montar más o menos 12 obras corales para el fin de semana dar un concierto como si fuésemos un coro en la Universidad Tadeo Lozano, allá. Entonces yo súper asustado, hermano, nerviosísimo. Metido en el baño estudiando. Nos daban un librito con las obras escritas en partitura para canto y como yo no sabía leer eso, afortunadamente Norman llevó una guitarra, yo me encerraba en el baño y él me indicó qué nota significaba cada simbolito, entonces yo empezaba notica por notica, entonces y empezaba, hermano. Toda la semana en esas, trasnochadísimo, yo llegaba a las capacitaciones y pues trataba de cogerme lo mejor que podía, la forma en que cantaban los compañeros. El caso es que cuando se llegó el día del concierto ya me tenía aprendidas las obras. Entonces fue una semana muy dura, pero logramos pasar de agache, como dice por ahí. Y hacer un proceso interesante en Batuta, que de hecho pues lo documentó Teleantioquia. Sí, fue un desafío muy grande porque, como te digo, el hecho de haber aprendido empíricamente hacía que para mí fuera cada semana y cada preparación de clases un desafío. Yo tenía que estar adelantado a los chicos porque yo les tenía que enseñar a ellos algo que yo mismo estaba aprendiendo, pero lo hice bien. O sea, creo que las personas que de pronto recuerden eso, pues sabrán que logramos hacer conciertos bonitos. Por ejemplo, en Halloween decorábamos aquí las instalaciones del auditorio de la Casa de la Cultura, en Navidad también. Los chicos terminaron cantando hasta horas en francés y todo. Y tuvimos la oportunidad de que nos hicieran una especie de documental o un programa en Teleantioquia.
en un programa de Teleantioquia, estuvieron pues como hablando más que todo de mi historia, ¿cierto? Algo parecido a lo que estamos haciendo. Me entrevistaron, hablé pues de mis orígenes, de todo eso, y mostraron esas dos facetas, la faceta de estarle enseñando aquí a los chicos y también el proceso que estaba siguiendo con Avivarius en esos días, que también fue como cuando pasamos al Festival Altavoz. Entonces incluso estuvieron los camarógrafos aquí y también estuvieron allá en Medellín cuando estábamos tocando en Altavoz. Bueno, vamos con más material de la Casa de la Cultura y ahorita volvemos con Rocco, que nos va a contar la parte de la cueva. Sí, señor. En el tutorial de hoy vamos a realizar un dibujo en la técnica de grabado muy conocida llamada esgrafiado. Consiste en realizar un dibujo tallado en negativo. Esta actividad es apta para niños desde los 4 años con supervisión de sus padres. Para realizar esta actividad necesitaremos los siguientes materiales: una vela o crayola blanca, un recipiente, una cartulina blanca o papel grueso blanco, pinceles, brochas o esponjas, betún negro líquido o vinilo negro, talco o harina blanca, cinta adhesiva o de enmascarar, punzón o una puntilla o tornillo protegida con cinta. Lápiz o papel carbón para calcar. Para iniciar con nuestra actividad, primero debemos realizar una margen a nuestra cartulina y luego protegerla con cinta. Luego debemos pintar por todo el espacio seleccionado con nuestra vela, verificando que ésta se reparta por todo el lienzo. Con cuidado echaremos un poco de talco encima de lo que pintamos con vela o crayola y luego retiramos con cuidado el talco restante. A continuación, en un recipiente echaremos un poco de betún negro líquido o de vinilo negro y con la esponja o el pincel más grueso que tengas, aplícala de forma homogénea por todo el lienzo. Realiza esta misma acción hasta que quede el lienzo completamente negro. Recuerda no sobrepasar más de 2 o 3 capas. Mientras dejamos secar nuestra pintura, buscaremos una imagen de referencia para hacer en nuestro grabado. Una vez tengas elegida la imagen que vas a calcar, con mucho cuidado puedes disponerla encima del lienzo y calcarla con papel carbón. O si no tienen de este, pueden rayar la parte posterior de la imagen con un lápiz grueso para calcar luego sobre el lienzo. Con mucho cuidado quitaremos nuestra imagen de referencia y podemos observar que el dibujo calcó y que según la presión que ejerzamos sobre este ya habrá empezado a verse espacios blancos. Ahora sí, con mucho cuidado empezaremos a retirar la pintura negra con nuestro punzón o con la puntilla que previamente protegimos con cinta. Empezaremos a seguir las guías que dejó nuestro dibujo calcado y ya. Puedes seguir esta misma acción hasta que quedes a gusto con el resultado. Recuerda que la calidad del resultado puede variar según cómo apliquemos la vela al inicio, así que si a la primera no te salió, puedes seguir intentándolo hasta que te quede un resultado como el que ves en pantalla. Recuerda cuidar de ti y de los tuyos y de hacer todas estas actividades en casa con tu familia. Si quieres compartir tus resultados o los de tus hijos, puedes enviarlos a nuestras páginas en Facebook o a nuestra cuenta en Instagram. También puedes compartirlo en tus redes usando el hashtag Somos Cultura, Somos Tradición. Continuamos acá con Rocco y hay una parte de tu historia que
yo creo que lo hemos vivido muchos artistas, que es el trabajo pesado y una lección de humildad bonita. Sí, una gran lección. Ahorita hablábamos de que yo tuve la oportunidad de ser docente aquí en ese programa de Batuta, una época en que me iba bien económicamente, trabajaba para una muy buena empresa y de cierta forma era respetado en la comunidad, ¿cierto? El profe de música, el profe de batuta, bueno, entonces uno no puede dejar que esas cosas se le suban a la cabeza, ¿cierto? La vida me lo demostró después, no es que se me haya subido a la cabeza, pero entonces se siente uno en una comodidad grande. Y luego por azares de la vida pues ya no seguí con batuta y hubo un cambio administrativo ahí a nivel nacional, entonces esa condición de no tener un título pues empezó a pesar. Entonces después por azares de la vida resulté en un curso del SENA de instalación de redes de gas, porque ahí daban una mensualidad y pues uno necesitando la plática, pues vamos a estudiar para que nos manden plática. Pero también te pusieron a trabajar haciendo las redes de gas del municipio. Después llegó el momento de instalar todas las redes de gas del municipio y ya el trabajo fue muy pesado, me empecé a enfermar incluso de un pulmón, no se nos remuneraba casi nada, prácticamente lo que nos habían dado nos lo empezaron a sacar ahí a punta de trabajo y no me gustó para nada pues el trabajo con eso, entonces yo sí logré hacer un tiempo de prácticas, pero nos empezaban como a exigir cada vez más. No, es que mira, tienen que hacer otros mesecitos. Entonces como que eso no me gustó. Terminé saliéndome de eso y ni siquiera me gradué, ¿cierto? Pero entonces aquí viene la lección de humildad. Algunas de esas personas que lo trataban a uno con respeto, cuando uno era aquí el profesor, en el momento en que lo veían llegar a uno con el uniforme sucio, a sus casas a instalar el gas, ya lo miraban a uno por encima del hombro. Entonces, esa fue una lección grande, porque uno nunca debe creerse mucho ni creerse más que nadie, porque no sabe la vida en qué momento lo pone aquí. ¿Qué vueltas va a dar? Digamos que yo en ningún momento fui pues como creído por eso, pero sí aprendí a ver que no debe uno dejarse llevar por halagos de las personas ni de pronto por lambonerías o cosas así. No estoy queriendo decir que la gente haya sido lambona ni nada, porque tengo muy buenos recuerdos de todas esas madres de familia y eso, pero fueron un par de casos en los que sí vi ese cambio de mirada, ¿cierto? Primero te respetan, luego te miran por encima del hombro, solo por tu condición. Volvamos a cosas más agradables. La cueva. La cueva. Bueno, ahí está pues como cuando conocí a mi gran amigo Sergio Cosio, un compañero de música que yo lo llamo hermano porque con ese man yo me he entendido muchísimo. Digamos que él fue como esa versión adulta del entendimiento que yo tuve con Camilo Hernández cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Sergio y yo empezamos a entendernos mucho en la música, el uno había escuchado del otro y al último resultamos parchándola. Y empezamos a montar cancioncitas. Yo hacía un tiempo había creado una canción dedicada a Urrao que se llama Nuestro Hogar. Que fue en el proceso mientras estuviste estudiando química y... Eso sí, si quieres hacemos el paréntesis ahí. Yo estudiando en la ciudad me sentía muy mal porque yo nunca me logré adaptar a ese ambiente de contaminación, de carros y eso. Y en una de esas vacaciones que vine aquí me sentía muy nostálgico, me fui con mi amigo Santiago Rueda, alias Chupa, para un tanque que queda al lado del aeropuerto y mirando el Valle del Penderisco compuse la canción ahí con Chupita. Y bueno, con Sergio la montamos y montamos otras canciones y una vez nos invitaron para un festival de vaquería en Santa Fe de Antioquia y nosotros fue madre, ¿qué le cantamos a estos señores? Puro Vicente Fernández, no, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces montamos un par de guasquitas de esas groseronas de Octavio Mesa y aprovechamos que la canción de Urrao tenía un ritmo como country, que el country es pues como la música popular de Estados Unidos, montamos otra de Héroes del Silencio que tiene un ritmo parecido y nos inventamos una en media hora para el festival. Que hablaba del maltrato. Se llamaba Viejo Corcel y hablaba del maltrato a los caballos.
eso fue muy curioso porque pues terminamos esa canción inventada en media hora, la cantamos allá y eran esos señores que nos acercaban como todos reflexivos. Y es que hermano, sí, uno a veces se pasa con los animalitos. O sea, fue una anécdota muy, muy graciosa. Después llegaron los demás integrantes, Jackie Lemus, por ejemplo, que es el baterista de La Cueva, él le puso ese swing, esa sabrosura. Y bueno, hasta el día de hoy ya que somos una banda que de cierta forma representa al municipio en algunos lugares. Con todos esos contactos que ya habías hecho con el Instituto de Cultura, pues llega un punto importante, el proyecto de arqueología. Sí, señor, otro de los trabajos inesperados que me resultaron en la vida. Aquí se hizo pues como una especie de convocatoria, pero tuvieron en cuenta las hojas de vida de personas que de pronto habían tenido que ver con la cultura y esas vainas. Y pues resulté ahí como asistente de los arqueólogos. Fue una experiencia muy bonita porque yo veía esa ciencia como algo lejano, decía, ¿de dónde saldrán esos datos? ¿De dónde sacan ellos que las cosas fueron así en el pasado? Pero entonces al empezar a ver la metodología, estar presente ahí, aprender a hacer también lo que hacían ellos, que fue un aprendizaje muy grande porque personas que han estudiado muchos años, pero vos sabes que lo que más enseña es la experiencia, entonces llegar ellos a campo y yo tener la oportunidad de trabajar codo a codo con ellos, aprender a hacer planos, a analizar las muestras según su profundidad, todo eso, o sea, muy interesante, una experiencia muy bonita. Y que, digamos, de cierta manera reavivó tu amor por las cámaras. ¿Cómo fue la historia de que estabas ahorrando por una cámara y te tocó fue pagarla? Bueno, en la segunda fase del proyecto me propuse, con el sueldo que me ganara, ahorrar para comprarme una cámara fotográfica que grabara buen video, porque yo antes había tenido una de bolsillo y había empezado la goma con eso y listo, dije voy a trabajar estos meses y me voy a ahorrar para esa cámara. Resulta que en el proyecto manejábamos una cámara similar a la que yo me iba a comprar y un día la descuidé, la puse por ahí mal puesta y alguien se la robó. Entonces terminé trabajando para pagar una cámara como la que yo me iba a comprar. Entonces como que cuando logró comprarse la cámara, yo la sostuve en mis manos, la verdad, muy bonita, vea. Devuélvala. Devuélvala. Igual tengo mucho que agradecerle a don Emilio Piazzini porque no me tocó pagarla completa ni nada. Y ese señor fue una madre para nosotros en ese proyecto. Muy bacano trabajar con él y con los muchachos. Nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar de dos personas. Sí. Andrés Felipe Duque, el mono, y Juan Pablo Guerra de Upur. ¿Cómo fue ahí? Sí, dos personas de dos momentos muy distintos en mi vida, pero empecemos con Andrés Felipe. Fue para mí, digamos, yo tenía ese hermano, tengo ese hermano en la música que es Sergio, pero también estaba el mono que ha sido como el hermano en la vida, ¿cierto? Junto a él aprendí muchas cosas, era una persona que disfrutaba mucho de la vida, de los momentos, de los sabores, de los colores, de todo. Y yo antes era muy cuadriculado, entonces él como que me llevó también a ver lo que me rodeaba, ¿cierto? A vivir el presente y todo eso. Desafortunadamente, pues el mono se fue de este plano, pero siempre quedó ahí su recuerdo. Y con él fueron mis primeras grabaciones de video, ¿cierto? A mí me gustaba mucho salir con él a caminar por el campo y pues con la camarita de bolsillo grabábamos lo que hacíamos y todo eso. Y fue la primera experiencia significativa que tuve con el video porque cuando él se fue quedó el recuerdo audiovisual. Entonces lo que me propuse fue, por ahí saqué un video de distintos momentos que grabé de él y lo edité. Entonces como que esa fue mi primera edición de valor y de ahí para adelante pues sí surgió ese amor por lo audiovisual. Luego Juan Pablo Guerra fue el que me ayudó como a llevarlo ya a una parte más formal y a lograr obtener ingresos de esa pasión. Juan Pablo Guerra, en un momento en el que yo estaba desempleado, me puso la opción, me dijo, hermano, él era el director de AUPUR, me dijo, ¿por qué no hacemos un programa musical y vos te encargas de hacerlo? Me dio esa oportunidad, entonces junto a mi prima Lina Ibarra empezamos a hacer Bajo Cuerda. Bajo Cuerda es un programa que llevo haciendo ya varios años y que creo que muchos en el municipio lo han visto. Me permitió quitarle el miedo de pronto a hablarle a la gente, algo que también se estaba logrando gracias a la música, y me permitió también inmortalizar una parte de las historias de las personas de aquí, varias personas que ya no están,
que han pasado a otro plano, quedaron ahí inmortalizados, contando sus historias, mostrando lo que hacían. Bueno, pues es un poco de lo que ha sido la vida de Rocco, la parte de músico, de productor, de camarógrafo, presentador, pues que queríamos un poco escuchar y conocer más a fondo ese personaje que uno siempre lo ve con su cámara, con su guitarra, en los conciertos. Muchas gracias, Rocco, por estar acá. Bienvenido a la Casa de la Cultura y al equipo de la administración. Muchas gracias. Esperamos pues que esta sea una buena etapa también en tu vida. Muchas gracias, profe, y pues sí, esperemos que todo salga bien y siempre con el ánimo de sacar adelante con un granito de arena la cultura del municipio. Eso ha sido todo, nos vemos en nuestro siguiente programa. De nuevo, gracias por los comentarios que nos dejan en la página de Facebook de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a la administración municipal, al alcalde John Jairo por permitirnos hacer este programa y los esperamos en 8 días. Ella no es una mujer cualquiera, ella es una subversiva, es hermosa y peligrosa a la vez. Puede acelerar el corazón con un beso, llevándolo al colapso, pero también puede poner una bala en tu cabeza si la traicionas, porque ella cuando ama lo hace de verdad, cuando se entrega lo da todo sin recibir nada a cambio. Como ellas hay muchas, aunque son difíciles de distinguir, pues se saben ocultar entre la multitud. Las hay en todas partes, en los parques, en las cafeterías, en las bibliotecas, en las boutiques se les ve comprando algo para complacer a sus hombres. Son inteligentes, leen poesía, toman vino si es la ocasión, o te aceptan un café si la tarde es fría. Si te encuentras con una, coloca mucho cuidado, porque puede ser la mejor de las sentencias o la peor de las condenas. Feliz saludo el nuevo día. He pasado los momentos más felices de mi vida. Quiero saber por qué en el Camposanto canto para cubre el rico y el pobre mismo no lo puedo mirar, no esperando pronto estar allí.